volado es un poste de baja altura fabricado en piedra, metal o algún otro material, dependiendo de su finalidad. Por lo general, se ancla al suelo para impedir el paso de vehículos a áreas peatonales. De algunos años acá, parecen ser de gran preferencia para los encargados de señalética y vialidad, pues se le pueden ver en diversas zonas de la ciudad en diferentes tamaños y colores, aunque no siempre se encuentra sentido a su colocación. Como ve, los volardos, estos postes de baja altura, vamos a platicar acerca de esto. Está con nosotros el doctor Eugenio Arriaga Cordero, él es coordinador de la Maestría en Renovación Sustentable de la Ciudad de la Escuela Superior de Arquitectura del ESARC. Eugenio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Begoña, siempre un gusto venir a conversar contigo y tu auditorio. Igualmente, muchas gracias. ¿Me permites regalarte desinfectante? Claro, ya me habían dado a la entrada, tienen muy buen servicio. Más vale, por todos lados, ¿no? Para cuidarte, para cuidarnos entre todos. Eugenio, veíamos esta cápsula donde, bueno, pues diferentes usos para los volardos, accidentes, delimitar, banquetas, pero parece ser como si fuera una moda en el área metropolitana. Vemos volardos, los conocimos los volardos. Esencialmente, ¿para qué sirve un volardo, Eugenio? Bueno, esencialmente nos sirven para asegurar criterios para que los peatones, digamos, que puedan transitar el espacio público con mayor certeza, de que no van a ser arrollados por un automóvil. También funcionan precisamente para delimitar el espacio del peatón y para enviar un mensaje muy claro al automóvil de que este no es lugar para el automóvil. Digo, yo creo que todos nos acordamos de cómo hace unos años, antes de que llegara esta moda de los volardos, era muy común en zonas de la ciudad encontrar a los automóviles arriba de las banquetas, estacionados en cualquier espacio, por esta mala concepción de que la ciudad está diseñada para el automóvil, ¿no? O sea, principalmente, digamos, el volardo es para decirle al automóvil, de aquí para acá tú ya no tienes nada que ver. Exacto. ¿No? Y también vemos accidentes, ¿sí? Porque ¿el volardo provocó el accidente del automóvil? ¿Es pregunta? Bueno, yo pensaría que no. Yo más bien creo que podemos utilizar como evidencia estos volardos chocados, chuecos que vemos por toda la ciudad, más bien como evidencia del éxito de los volardos. Preguntémonos qué hubiera sucedido si no hubiera estado el volardo de alguna forma resguardando el espacio, quizá de un peatón, quizá de una fachada, quizá de un árbol, ¿no? Entonces, es un digamos, indicador del éxito que tiene el volardo el encontrarlos estos chocados, porque implica que por ahí pasó un automóvil y que estaba en un espacio en el que no tenía nada que hacer. ¿Los automovilistas se han acostumbrado a la existencia de los volardos en el área metropolitana? Yo pienso que sí, yo creo que es un proceso paulatino, como dices, ya parece moda, todos nos damos cuenta de ellos. Casi me atrevería a decir que es un mal necesario, es decir, a todos nos encantaría poder transitar con seguridad por el espacio público sin necesidad de estos objetos que de alguna forma nos tienen que proteger de esta suerte de indolencia del automóvil que siente que puede, porque lo puede hacer en realidad, claro. Acomodarse en cualquier zona. Y si es la banqueta, en muchos casos no les importa. Ahora, hay fichas técnicas de dónde es necesario poner volardos o cada cuánto es adecuado poner un volardo a distancia de otro volardo. Bueno, hay distancias, por ejemplo, quiero pensar en el metro 20, que en términos de accesibilidad hay un acuerdo precisamente para permitir que una persona con muletas o una persona, digamos, en silla de ruedas, o por ejemplo, quien más utiliza las rampas y toda esta infraestructura destinada a las personas con alguna discapacidad motriz o física, son las señoras que con carriolas o con bolsas del súper, etcétera. Entonces sí se recomienda que tenga esta mínima distancia para precisamente facilitarle al peatón la accesibilidad, particularmente a los grupos más vulnerables, ¿no? Porque si los colocas a una distancia más cercana,
pues vamos a evitar la accesibilidad de los peatones a esos espacios. Por supuesto, también tienen una altura estándar, ¿no? Los volardos. Fíjate que en el tema de la altura hay mucha mayor flexibilidad, incluso en términos del diseño. Y a mí, personalmente, no me parece, digamos, una mala práctica el que tengamos distintos tipos de volardo. De hecho, me parece que incluso pueden convertirse en, digamos, un elemento adicional del diseño, ¿no? Y que cada barrio pudiera, como de repente sucede con las luminarias o con otros elementos de diseño, tener su propio diseño de volardo y que incluso pudiera contribuir a darle identidad a estas zonas, ¿no? El hecho de que no exista un estándar en el tamaño, pero sí tendrán que estar identificables, ¿no? Con reflejantes, al menos para los automovilistas o peatones en la noche. Porque hay volardos que no, que están, y si fuera como un fantasma oscuro. No, bueno, tienes toda la razón, digo, la visibilidad es esencial, los antirreflejantes por la noche son importantes y un muy buen número de ellos, digamos que tienen estos atributos precisamente para hacerse visible al conductor. Tengo la impresión de que una vez que el conductor ya daña un volardo, es absurdo pensar que fue por su propio diseño o porque no se vio. Lo que es evidente es que el automóvil está, digamos que, accediendo a un espacio en el cual no tiene nada que hacer y más bien suena a que lo hace por alguna otra situación. No me gusta llamarle accidente, porque el accidente tiene una connotación de algo que es inevitable. Y por supuesto que muchas veces cuando tenemos estos incidentes viales, hay una conducta inapropiada por parte del conductor. O hay alcohol, o hay la presencia de alguna droga, o están checando sus mensajes en el celular, ¿no? Oye, Eugenio, cuando una persona choca el auto o el camión, el taxi, la moto contra un volardo, dice, voy a demandar al ayuntamiento porque me dañó mi auto. Imagínate nada entonces, más. Ahí ¿quién tiene que pagarla? ¿Quién efectivamente es una demanda al ayuntamiento? O el ayuntamiento dice, oye, es que este volardo estaba para que tú no chocara, entonces más bien tú tienes que pagar. ¿Qué pasa en esos conflictos? Bueno, está dañando, por supuesto, el espacio público, la propiedad de la ciudad, y ese conductor que irrumpe en una zona de peatones tendría que hacer el pago de este mobiliario urbano porque va en detrimento del patrimonio de la ciudad. Yo más bien diría que la pregunta debería de ser qué hubiéramos hecho ante esa situación si no hubiera estado el volardo. Imagínate cómo se queda el peatón que de repente ve que se le viene el automóvil y lo detiene con un poco de suerte ese volardo. Es decir, ciertamente hay que mejor lamentar, digamos, la presencia de estos volardos, a lamentar el que tuviéramos más personas, peatones, ciclistas, siempre el grupo más vulnerable, que fuera de alguna forma dañado por una irresponsabilidad de un conductor, ¿no? Digo que también estas situaciones suceden normalmente de noche, porque los golpes, ¿no?, a los autos a lo mejor son como esos típicos borregazos, ¿no?, que das la vuelta súper cerrada y pues ya te dañó el volardo. Pero te vas, o sea, para que se encuentre a este automovilista que dañó el mobiliario urbano, como es el caso de un volardo, me parece que uno de cuantos, ¿no? Sí, o sea, no, por supuesto. Pero ojo, en el momento de dar esa vuelta rápida, hay responsabilidad del conductor. Uno observa el radio de giro de una calle. De hecho, es otro elemento del diseño, al igual que el volardo. En la medida en que nosotros tenemos calles más angostas, en esa medida es un diseño deliberado para que el automovilista baje la velocidad y entonces dé la vuelta con mucha mayor conciencia y precaución, además de que al reducir el ancho de la calle, pues se reduce la posibilidad de un incidente para un peatón porque tiene mayor distancia que recorrer, ¿no? Y cuando hablamos de un adulto mayor o de una persona con discapacidad, esos metros que podemos, digamos, reducir del arroyo vehicular y que gana la banqueta son, digamos, que importantes para que pueda hacer el cruce de calle con mayor seguridad estas personas vulnerables. Hablando de personas vulnerables, tengo aquí en la cabeza, estoy pensando en las personas con debilidad visual o ciegos. El volardo en realidad pues acaba siendo como un estorbo, porque sí, claro, trae el bastón en el mejor de los casos, pero
pero... Hay señalización regularmente en el piso, y si ellos vienen además con su bastón, que tienen ya, digamos, experiencia en estos tránsitos, pues precisamente es por eso que necesitamos esta distancia entre volardos para que puedan transitar con claridad. Lo que sí es muy importante que mencionas es que hay que, siempre que tengamos este tipo de infraestructura, hay que tener la señalización importante para que las personas débiles visuales puedan leer, digamos, en el pavimento todos estos mensajes, ¿no? Entre ellos el de los volardos. A lo mejor la pregunta que voy a hacer va a estar medio complicada para responder, pero a ver, ¿existe alguna otra ciudad en México que tenga tantos volardos o área metropolitana que tenga tantos volardos? Porque esto, ¿qué nos está hablando, no? ¿Qué tipo de ciudadanos, de automovilistas somos? Bueno, el volardo es sumamente común, es decir, si pensamos en ciudades con un espacio público extraordinario, como puede ser Copenhague, por ejemplo, una de las ciudades con mayor ciclismo y peatones y uso de transporte público en el mundo, observamos volardos para delimitar el espacio a partir del cual nos aseguramos de que sea única y exclusivamente un espacio para peatones. Claro, no existen en cada esquina como luego tenemos aquí, pero bueno, supongo que es parte de esta, digamos, de esta labor educativa que lleva a cabo la ciudad, de decirnos a los conductores, hasta aquí puedes llegar, algo tan obvio y tan evidente, pero que resulta no serlo, de suerte tal que necesitamos que se refuerce con este mensaje. A mí lo que me gusta del volardo es que aseguramos que el peatón esté protegido. Podríamos no tenerlos y entonces seguramente veríamos mayores incidentes en donde el más afectado iba a ser el peatón, ¿no? Pienso en ciudades también muy amigables con el peatón como la ciudad de Portland, en donde me tocó estudiar, que también tiene volardos y que de ahí traigo esta idea de la diversidad. Incluso hay una zona en donde los volardos son como personajes de Lego, ¿no? Como piezas de Lego, y me parece que puede ser, te decía, un elemento interesante para conformar la identidad de un barrio. Tenemos que ir a un corte, pero continuamos con más. Eugenio, hablando acerca de los volardos, nos acompaña el doctor Eugenio Arriaga Cordero, coordinador de la Maestría en Renovación Sustentable de la ciudad, de la Escuela Superior de Arquitectura. Estamos hablando de los volardos en la ciudad. ¿Considera usted que son excesivos? ¿Es una buena cantidad? ¿Es lo que se necesita? ¿Están bien colocados? ¿Qué experiencia ha tenido usted con los volardos? El doctor Eugenio nos habla acerca de la función básica de estos volardos como protección para el peatón. Usted como peatón, como automovilista, ciclista probablemente, si circula en motocicleta o circula usted en camión, ¿qué es lo que usted ha identificado acerca de los volardos? Recuerda que estamos en nuestro WhatsApp, es el 33 26 47 64 68, y que también recibimos sus comentarios a través de nuestra página de Facebook en esta transmisión en vivo. Nos encontramos en Facebook en @contactojal. Ya volvemos para continuar con este tema. Regreso en su programa Contacto. Estamos hablando acerca de los volardos. Mira, le comento, las autoridades en Jalisco desconocen el número de volardos que hay en la ciudad. Es por eso que el Instituto Metropolitano de Planeación, el IMEPLAN, destacó que a través de la herramienta SIGMetro podrá llevarse a cabo un censo que ayude a tener claridad sobre la funcionalidad de estos objetos. Si bien, como decía nuestro invitado, el doctor Eugenio Arriaga Cordero, el propósito es proteger de los vehículos a las personas, a los peatones. Hay volardos en Periférico, en Avenida Inglaterra, que ya fueron aplastados, en la zona también de Medrano, que fueron arrancados, o son víctimas de del vandalismo, vamos, ¿no? Está con nosotros nuestro, invitado, ¿no? Colaborador de Contacto, que es el doctor Eugenio Arriaga Cordero, coordinación de la Maestría en Renovación Sustentable de la Ciudad, de la Escuela Superior de Arquitectura. Eugenio, hablábamos de los volardos. Yo te preguntaba, ¿es excesiva la cantidad de volardos? ¿Qué habla acerca de esta ciudad? Y tú nos hacías un comparativo con otras ciudades que son muy amigables con el tránsito, con el peatón. Hablabas de Copenhague, hablabas también de Portland, y de la utilidad de los volardos para proteger a los peatones. Pero, pues, incluso el IMEP dice, bueno, no sabemos ni cuántos volardos existen en el área metropolitana de Guadalajara. Hay lugares donde
por ejemplo, como decían, en Avenida Inglaterra, supongo que ahí más o menos a la altura de periférico, la utilidad de esos volardos? Bueno, yo pienso que sí, ahora, y sobre todo hacia futuro, ahora con la llegada de Mi Macro, ¿no? Este BRT en el periférico, yo creo que vamos a incrementar el uso de peatones, de ciclistas, y yo creo que de entrada lo que está, siento yo, en el fondo es el tipo de ciudad que queremos construir. Y yo creo que el tipo de ciudad que vale la pena que sigamos construyendo es aquella en donde los grupos más vulnerables, las personas de la tercera edad o los niños, ¿no? Esta ecuación que habla de 7-70, ¿no? Desde los niños pequeños hasta los adultos mayores, particularmente las mujeres, puedan, digamos que, transitar con la mayor seguridad. Y si para ello tenemos todavía que enviarle el mensaje al automóvil de que hay espacios que no tiene que colonizar, porque llevamos décadas y décadas siguiendo un modelo de diseño de la ciudad basado en el uso del automóvil, poco amigable para el peatón. Por eso es que vemos que se triplica la extensión de la ciudad cuando la población solamente se ha duplicado. Y eso, en esencia, lo que obliga es a que los trayectos sean más largos. Por eso, más bien, zonas altamente peatonales tenemos que rescatarlas, salvarlas. Y si para enviar el mensaje de que el peatón va a estar seguro tenemos que tener volardos, hay que hacerlo en tanto los conductores no entienden que hay que, digamos, no porque traigo un carro y estoy en ese armatroste, soy más poderoso y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Sino que hay que cuidar al peatón con toda claridad. Y hay también de volardos a volardos, digo, no sé cómo llamarle, porque también nos distraemos. Hace 15 días, 3 semanas, bueno, perdón, voy a hacer aquí una referencia de lo que pasó en Puebla, ¿no? Que les ponen una ciclovía en Puebla y ponen estos, no son volardos, pero sí estas como quesadillas, creo que le llaman en las ciclovías, ¿no? Y la gente se tropezaba. O sea, y cruzan, sí, son esa especie de, pues sí, como quesadillas, pero un poquito más grandes, se tropezaban. Pero entonces ahí en los videos te dabas cuenta que la gente cruza la calle y no por el paso de cebra, para empezar, porque esas quesadillas no estaban en paso de cebra, estaban a lo largo de una ciclovía. O sea, también como peatones, como ciclistas, como automovilistas, somos distraídos y creemos que somos los únicos que andamos circulando en la ciudad, Eugenio. Sí, tienes toda la razón. Esta actitud de cruzar por el medio de la calle se llaman líneas de deseo. Es decir, el peatón tiene prisa, quiere llegar rápido a su siguiente cita y con mucha frecuencia cruza por media calle. Y es anecdótico a lo que te refieres en el caso de Puebla. Te aseguro que ese peatón no se vuelve a tropezar en una quesadilla. Y qué bueno que mencionas el tema de las ciclovías. A mí en lo particular, discuto con mis alumnos en clase, no me gustan las ciclovías que solamente están rayadas. Sí. Porque volvemos a lo mismo. Tenemos que promover el uso de la bicicleta, particularmente entre mujeres que en nuestro país prácticamente solo 2 de cada 10 viajes son hechos por mujeres en bicicleta. Y en la medida en que no se suba a la bici las mujeres, no vamos a crecer el número de viajes en este modo de transporte sustentable. Es por ello que tenemos que asegurar, digamos, que el ciclista, al igual que el peatón, transite sin, digamos, tener la amenaza de un automóvil. Y si eso pasa por tener ciclovías segregadas con barreras físicas como estas quesadillas, pues bienvenidos. Y sobre todo el diseño que creo que fue una innovación que aporta nuestra ciudad, en donde estas quesadillas además tienen pequeños árboles como aquí en Avenida México, olivos, ¿no? Los vemos, negros o arrayanes, que son preciosos. Qué bueno, porque en términos de diseño y de incluso comodidad para el peatón hay que tener árboles. Y más ahora que tenemos tantos problemas con el medio ambiente, toda persona que frente a su casa no tenga un árbol, deberíamos de recordarles todos los días que tenemos como responsabilidad cívica que plantar un árbol, y si tiene sombra mejor, todos nos vamos a beneficiar de ellos, particularmente los dueños de sus casas, porque un dato bastante interesante es que el tener un árbol frente a tu casa eleva el valor de tu propiedad. También. Si no lo hacemos por razones ético-morales, hagámoslo por razones económicas. Estamos, y se vale esta preocupación por el bosque de la primavera, que es nuestro pulmón más fuerte, pero también nos vamos olvidando del arbolado urbano, y es precisamente el que tú estás hablando, que es el que tenemos más próximo
y que tiene muchísimos beneficios para poder tener, pero claro que sea un árbol que se estudie el espacio donde va a ser plantado, porque si no luego tenemos otras problemáticas, ¿no? Y donde el árbol se convierte en un estorbo, cito entre comillas, y no es porque pues fue colocado en una banqueta donde no cabía, donde crecía además, donde no era su espacio para ser plantado, ¿no? Exacto. Ahora, en el tema de la movilidad, tú conoces muy bien a Felipe, ¿no? Sí. Él decía, es que mientras más infraestructura se haga al auto, nunca vamos a acabar. Claro, porque no alcanzan las vialidades para el auto. Y es hacer una invitación en cuanto a obra pública para que la gente pues compra autos y compra autos y compra autos, porque la obra pública pues nunca va a acabar, y es un cuento de nunca acabar, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, la teoría lo que nos dice es que en la medida en que construyamos mayor infraestructura para el auto, se va a llenar. Es decir, muchos urbanistas lo que buscan es, para resolver un problema de tráfico o de movilidad, simplemente adicionar un nuevo carril. Ajá. Pensemos en el caso de López Mateos. Sí. ¿Cuántos carriles a la salida al sur de la ciudad le hemos adicionado? Y al paso del tiempo llega un momento en donde esto se agota, claro, y tenemos el mismo tráfico. O segundos pisos, como pasó en la Ciudad de México. O segundos Más pisos, como... para... Sí, y que termina beneficiando a quien tiene el dinero para poder acceder. Y Esto se vuelve un tema de clase, sí, en un país tan desigual como este, en donde el que tiene dinero, bueno, puede recortar unos cuantos minutos a su trayecto. Pero además, en términos presupuestales, estamos ante lo que se conoce como un gasto regresivo, en el que estamos construyendo infraestructura para el 30% de la población que más ingresos tiene, sí, en lugar de estar, digamos que, generando inversión progresiva cada vez, generando mayor infraestructura para el peatón, para el ciclista, para el usuario de transporte público, que son la mayoría frente a los automovilistas, y que con mucha frecuencia son quienes requieren de más alternativas de movilidad y quienes están en condiciones, digamos, de mayor vulnerabilidad frente a un posible encuentro inesperado y no deseado con un automóvil, ¿no? Por tanto, a mí me gusta mucho el tener ciclovías segregadas, con una barrera física, si se puede hacer como en los países nórdicos, prácticamente elevar, incluso tener una construcción adicional de banqueta para que el ciclista tenga una superficie, si hay un buffer de árboles, o como se hace en La Paz, que me parece una idea brillante, el de tener ciclovía a nivel de calle, pero protegida por un buffer de carros estacionados, que es, digamos, el modelo con el que innovó la ciudad de Nueva York en el diseño de ciclovías. Me gusta mucho porque además es muy económico, prácticamente requieres de señalización, y algunas medidas para las vueltas a la derecha que de alguna forma eviten el encuentro no deseado entre el automovilista que da vuelta a la derecha y el ciclista que pues, sigue. Tiene que seguir muchas veces, ¿no? Y bueno, tanto automovilistas, bueno, todos los que circulamos en la ciudad, no importa si es en transporte público, si es no motorizado, etcétera, pues saber la función que tenemos, y que existe también un reglamento para ciclistas, y que también la ley de movilidad habla acerca de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, como tú dices, estamos acostumbrados a que el auto es el colonizador de nuestras calles y los demás no existen. Pero también tenemos ciclistas que desconocen que existe un reglamento y que también comparten la ciudad. A mí me da mucho coraje, y aquí sí yo soy muy poco subjetiva, Eugenio, sí, ver a ciclistas y automovilistas que se pasan los altos, como si el semáforo no aplicara para ellos, porque andan en un vehículo que, en el caso de la bicicleta, pues no daña tanto pavimentos, porque no genera gas de efecto invernadero, etcétera, ¿no? No, los semáforos son para todos. Sí, no quiero disculpar al ciclista, estoy plenamente... Y hay de todo, ¿eh? Y hay de todo, hay ciclistas súper responsables, claro. Pero se entiende, muchas veces, sobre todo si tú vienes en una subida, vienes en la subida con cierto momentum, ¿no?, y tienes el alto, pero ves que no viene ningún carro y es una calle local, entonces esa es la razón. Es la precaución, claro. Por la que regularmente se cruza el ciclista. Obviamente está jugándose su vida. Regularmente, cuando se sucede esto, es porque lo hacen con plena conciencia de lo que está sucediendo, pero creo que el problema que tenemos no es ciclistas contra conductores, no. Es un tema de educación. Sí, de si la inmensa mayoría de los conductores observamos en determinadas situaciones que no respeta, ¿por qué el ciclista tendría que ser una persona radicalmente distinta, respetuoso? Creo que es un tema de educación, y estoy de acuerdo
contigo. El automóvil afecta al ciclista porque es más vulnerable, pero luego el ciclista al peatón y luego el peatón al niño o a la mujer. Es decir, en esta cadena en donde el pez más grande se come al pez más pequeño, creo que tendríamos que ir a construir estas ciudades más sustentables, más inclusivas, y eso pasa porque tengamos un comportamiento en el espacio público impecable, cortés, de sentido común. Tampoco es que tengamos que ser noruegos para comportarnos de manera correcta en el espacio público. Y creo que los volardos y el diseño urbano, como esto que te decía de reducir el ancho de un carril, tiende de alguna forma a educarnos como población, es ciudad, digamos, educadora a través de esta infraestructura, para que tengamos un, digamos, comportamiento más cortés, particularmente hacia los peatones, ciclistas, personas de la tercera edad, mujeres, que si algo no queremos evitar es que dejemos de utilizar el espacio público y de caminar. Creo que en el centro de nuestra discusión tendríamos que estar de alguna forma asegurándonos de llevar a cabo todas aquellas acciones que nos permitan tener una vida, digamos, más hacia afuera, más en el espacio público. En el corte hablábamos de cómo COVID de alguna forma nos educó y nos dijo que estábamos más seguros al aire libre, en la calle, además de que es sumamente agradable salir, caminar, si es una zona densa, si es una zona con plantas bajas activas, con calles angostas. Prácticamente va a ser muchísimo más interesante y más disfrutable el salir a convivir o simplemente sentarnos en una banca pública, que ojalá y tuviéramos más bancas públicas en el espacio público para poder hacer esto, sentarnos simplemente a observar a las personas, que es un deporte que no nos cuesta nada de dinero. Uno no tiene que ser consumidor para salir a disfrutar del espacio público, ¿no? Claro, ver la vida pasar, ¿no? Exactamente. Sí. Eugenio, muchas gracias. Como siempre, un gusto platicar contigo. Al contrario, encantado por la invitación y un saludo al auditorio. Muy amable. Y tenemos un tema pendiente con el centro, ¿eh? Exacto, encantado. Ok, lo dejamos entonces ahí en la agenda. Estuvo con nosotros el doctor Eugenio Arriaga Cordero, coordinador de la Maestría de Renovación Sustentable de la Ciudad de la Escuela Superior de Arquitectura de la ESARC. Siga las redes sociales de la ESARC, que tiene, como siempre, también licenciaturas, cursos, talleres, información para estos temas de urbanismo y ciudad. Regresamos después del corte.